Pero es que los científicos, ¿qué hacen? Bueno, yo nací en Chalchihuites, Zacatecas, 6 años. ¿A los 6 años? ¿Estudiar toda la vida? Recuerdos felices. De andar cargando bultos de cemento, vivir feliz. Por lo poco o por lo mucho que tiene. Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Ciencia a través de mis ojos. Es un honor y es un placer para nosotros tener a este invitado en este primer episodio de nuestro podcast. El invitado que tenemos hoy es egresado como doctor en Ciencias en Biología Experimental por la Universidad de Guanajuato, es maestro en Ciencias en Biología Experimental por la Universidad de Guanajuato y también es licenciado en Químico-Farmacobiología por la Universidad de Zacatecas. Además de haber publicado diversos artículos de divulgación científica y artículos científicos, también ha participado en la elaboración de una patente y pues obviamente ha hecho un gran trabajo en la formación de estudiantes. La parte personal es la que nos hizo traerlo este día aquí. Bienvenido, doctor Mauro. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se siente de estar acá? Gracias por venir, por visitarnos en nuestro programa, en este primer episodio. ¿Cómo se siente? Me siento bien. Yo quisiera empezar este podcast con un poquito de su infancia. Yo quisiera que fuéramos recorriendo todas las etapas que lo fueron formando para poder llegar hasta donde está ahora. Por ejemplo, podríamos empezar hablando de cómo vivió su infancia, de dónde es, dónde estudió en sus primeros años. ¿De dónde es primero? Bueno, yo nací en Chalchihuites, Zacatecas. Ahí crecí un año. Y luego mis papás migraron a Guanaceví, Durango, al norte del estado de Durango, en la sierra de Durango. Uh-huh. Y ahí tuve mi infancia, los primeros recuerdos de infancia, jugando en la sierra, jugando en los charcos con hielo. Pues ahí fue una infancia típica de un niño de ambiente rural, agradable. Los juegos eran la imaginación, lo que había en el ambiente, no había la diversión que hoy existe. Pero entonces ahí en Guanaceví fue donde estudió y todo. En Guanaceví aprendí a correr, a nadar, a hablar, a jugar. Pero ya el estudio de primaria y secundaria los hice en la ciudad capital. Ah, ok. En Durango sí, capital. No había escuelas en ese entonces. Tampoco había no había escuelas públicas. Nosotros llegamos a hacer, mis hermanos y yo, a hacer la primaria en escuelas privadas. Ah, ¿en escuela privada? Sí. O sea que en ese tiempo estamos hablando ¿de qué año? Estábamos hablando del año 64, 65, okay. Al inicio de mi... O sea que no había escasez de profesores. Ah, quizás sea como en esta época en donde nada más había una persona que era la encargada, que era el profesor. Sí, tenía y habilidades. había una señorita, le decíamos la señorita Alicia, pero desafortunadamente cuando me tocó a mí empezar la primaria, ella enfermó. Ah, ok. Y ya no atendió a los chiquillos del pueblo. Ah, ok. Y entonces, ¿usted a qué edad se fue a la capital a estudiar? 6 años. ¿A los 6 años? 6 años. Muy pequeño, ¿no? Bueno, muy pequeño para lo que quizás pues empezaba uno la primaria a los 6 años, igual que ahora. Sí, pues, pero digo pequeño, ¿se fue con toda su familia? No, mis papás, como todos los papás, pues trabajando para que sus hijos tuvieran una vida mejor. Ellos se quedaron trabajando en la sierra un tiempo. Ah, por eso digo, entonces muy pequeño, ¿fue usted a la capital solo? ¿O con...? Pues estábamos viviendo solos, pero teníamos la supervisión de mi abuelita materna, que estaba a 150 kilómetros de Durango y nos visitaba con frecuencia. Era quien nos llevaba la comida. ¿Era como un internado entonces? No, era una casa. Era una casa, casa. Ahí estábamos viviendo los hermanos y así había otras casas, otras familias también. ¿Con más niños? Sí, era algo normal en esa época. Ah, ok. Porque en la Sierra de Durango no había las facilidades para hacer la primaria o la secundaria. Ah, ya. Ajá. Y entonces, pues bueno, ahorita que habla de esa parte me imagino que fue que primaria, secundaria, que estuvo en el sector primaria, público. Secundaria en sector privado y ya
El bachillerato lo hice en el Tecnológico de Durango. Ok, bueno, pero antes de saltarnos hasta allá, ¿cómo cree que describiría esta parte de cuando tuvo su infancia, tuvo que emigrar hacia la capital? A mí lo que me sorprende es que solos, ¿cuántos hermanos tiene? 2. O sea, solos 3 niñitos. Pues, pues la verdad que yo tengo recuerdos felices. Ajá. Sí, con responsabilidad de lavar platos, de barrer la casa, de lavar la ropa. Pero en realidad no era una carga eso. Fue yo me Era la divertí mucho. época, yo creo que le tocaba vivir. Era la época que me tocaba vivir y no había diferencia porque yo tenía muchos compañeritos que estábamos en la misma circunstancia. Entonces era algo normal. Ay, en wow. nuestra visión de niños, de hacernos cargo de nosotros mismos, de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidarnos en tribu. Pues bueno, yo me quedo sorprendida pues porque evidentemente las épocas pues fueron cambiando y quizás ahora hubo un poquito más de desarrollo, ¿no? Había más escuelas en donde pudieras ir a estudiar y cerca de tus papás. Sí. Evidentemente a esa edad yo creo que yo no me podría ser responsable de mí misma ni de mis hermanos. No, sí. ¿Usted es el mayor siempre, o es el...? Yo soy el mayor. Y pues como todos los mayores se nos carga la mano. La responsabilidad, de guiar, de enfrentar, de vigilar, de pues casi todo. Sí, me imagino. En la medida pues de lo posible del criterio de un infante. Pero ahora que hablaba de que iba en el sector privado, ¿en qué escuela estudió? Porque eso es importante que el público lo sepa, porque creo que la mayoría de la formación que nos da ahora nosotros como estudiantes, yo pienso que es parte de la formación que tuvo desde pequeño, porque aquí donde ven al doctor es una persona muy disciplinada, generalmente pues llegamos aquí desde muy temprano, trabajamos mucho tiempo, no es queja ni nada, solo es un comentario que en realidad se hace la diferencia, pues la disciplina, la constancia que siempre vemos, y lo que a mí me hacía recordar un poco es que quizás pues tuvo una infancia donde había mucha disciplina, donde había mucho trabajo y no se veía como tal que fuera mucho, pues, o sea, mucho trabajo. Educación primaria y secundaria básica, pues, la hice en La Salle, el sistema La Salle. Ajá. Y no solamente tuve la influencia de, en ese entonces sí eran todos los profesores hermanos lasallistas, una rama del catolicismo. Uh-huh. También tuve la influencia de la parte jesuita. En Durango había una casa de sacerdotes jesuitas y también era un gimnasio. Ah, ok. Desde niño empecé yo a entrenar judo con el padre Aguilar. Entre la disciplina de los hermanos lasallistas, la disciplina de los jesuitas, la disciplina en casa, porque mis papás, los dos son muy disciplinados, fueron muy disciplinados. Su lema era trabajar, no descansar hasta fin de año. Ah, ok. Entonces eso yo siento que es muy como que todo que ver con lo que ahorita pues vemos nosotros como estudiantes pues suyos, ¿no? De ver que llega temprano, que casi pues pareciera que no se cansara, pero pues evidentemente en algún momento tal vez sí se canse y todo, pero nosotros no lo vemos. Pero entonces aquí quiero como entrar en una parte de pues uno tiene conocimiento de que las personas que se formaron, en algunos casos, no digo que todos, cuando se formaban con escuelas en donde generalmente los formaban pues religiosos o religiosas, siempre hay un humor, el chisme que siempre se corre de que pues son rudos en el trato. ¿Usted considera que fue rudo? Bueno, sí. ¿Fue difícil? Sí, fue. Uno ve a estas personas tan disciplinadas y de primera impresión uno piensa que son rudos, pero después se hace una costumbre. Y esa rudeza desaparece. Entonces uno dice, ya es normal. Por ejemplo, cuando se enojaba el padre Aguilar porque alguien flojeaba, pues nos teníamos que levantar todo el grupo de judo a las 5 de la mañana y empezar a correr ahí alrededor de la cuadra o en la cancha de La Salle. Para todos. Los regaños eran parejos y enfrente de todos. Okay. No había distinción, no había nada.
y no había secretos tampoco, ni privilegios. Se equivocaba uno, una equivocación de 1 segundo, 2 segundos que se había avanzado la semana pasada y que cuando se cronometraba la acción física a la siguiente semana y se tardaba 1 segundo, eso era castigo. Lagartijas, unas 10 lagartijas, ya sabía uno lo que tenía que hacer. Cuando estaba uno castigado por 1 segundo, limpiar el tatami, había que tirar la basura, había que hacer el jugo de naranja para todos, había que hacer muchas actividades cuando uno estaba castigado, y ya lo sabía uno. Pues sí, sí, o sea, quizás para nosotros ahora sí es algo fuerte, pues, pero no pienso que tal vez en ese momento se viera de esa manera, porque quizás era algo que se tenía que hacer con niños que estaban pues fuera, tal vez fuera de casa, ¿no? Que trataban de inculcarles una disciplina. Obviamente yo no sé qué tanto, qué tan rudo, qué tan difícil haya sido, pues. Y de ahí, por ejemplo, termina la escuela primaria y secundaria, ¿no? Con los hermanos lasallistas, ¿sí, no? Sí. Y de ahí dice que entra al Tecnológico de Durango a estudiar la preparatoria. Sí, ahí empiezo la preparatoria. También tuve la fortuna de tener maestros con el perfil antiguo, no solo mexicanos. Ajá. En la época en que yo empiezo el bachillerato, hay una convulsión social en América del Sur y muchos intelectuales de América del Sur migran a México, piden asilo político, y el Tecnológico Durango fue un receptor de estos intelectuales del sur. Okay. Entonces me tocaron profesores argentinos, me tocaron profesores chilenos, también me tocaron profesores polacos, vieron sus conflictos en su país y pidieron asilo aquí a México. La cultura que ellos trajeron y esa forma de ver la vida, pues también nos la inculcaron. En la preparatoria. En la preparatoria, entonces tuve la fortuna de que además de profesores mexicanos a la usanza antigua, estrictos, ellos sumaron pues a mi formación. Luego de que sale de... Ninguno relajado, ¿eh? Bueno, luego de que sale de la preparatoria, entonces decide estudiar químico-farmacobiología, o cómo es ese paso de que sale de la preparatoria y entra a la licenciatura. Ya al terminar la preparatoria quería ser biólogo marino. Ah, ok. Estudiar delfines y ballenas. Y la escuela más cercana estaba en Culiacán, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. También había cierta incertidumbre social en esa época, en esa zona del país, y mis papás no me dejaron. Entonces me dijeron, si usted se porta bien y es buen estudiante, tal vez consideremos que se vaya a estudiar biología marina. Ingreso al tecnológico, hago el tronco común de las ingenierías, lo termino en un año, avanzo en los veranos y en el invierno, porque había esa posibilidad de avanzar con asignaturas, y al término de un año les presento calificaciones a mis papás y les digo, ya me voy a Culiacán. Me dicen, pues lo sentimos mucho porque no se va usted a Culiacán, allá está muy feo, no hay una seguridad social que dice su integridad, y mejor se queda aquí. ¿Más o menos en qué año era? Era 77. 77. Finales del 76 y principios del 77. Y entonces pues yo me fui de viaje por la República, conocí algunos lugares interesantes, y ya de regreso a casa, después de un tiempo, es un berrinche. Llegué a Zacatecas y ya les hablé a mis papás que estaba ahí en Zacatecas, que fueron por mí, porque ya no tenía dinero. Estaba malito también, no me acuerdo de qué me enfermé, pero ya no podía. Y estando en Zacatecas, me entero que hay una carrera de QFB, químico farmacobiólogo, y pues era lo más cercano a lo que yo quería estudiar de biología. Y entonces dije, no, pues aquí me quedo. Y ya cuando me reencuentro con mis papás, les comento que quiero estar en Zacatecas, y Zacatecas en esa época era un estado tranquilo y una ciudad muy tranquila.
con un ambiente cultural muy interesante. A mí me gustó mucho, me fascinó. Contrario al ambiente que había en Durango, muy difícil el ambiente entre adolescentes. Acá no, acá se reconocía a quien estudiaba, a quien iba alcanzando metas y habilidades, un ambiente completamente diferente. Y entonces me quedo yo a estudiar químico-farmacobiología en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en esa época. Y también la universidad estaba en crisis, no había profesores. Sí ofrecían la carrera de QFB, pero había 2 o 3 químicos, 2 o 3 ingenieros químicos y que entre todos ellos trataban de sacar a flote la universidad, la carrera. Pero la universidad contrataba profesores de fuera, de otras instituciones, básicamente del UNAM y del Politécnico. Entonces, usted termina la carrera de QFB, y ¿cómo es que decide ingresar a la maestría, o qué es lo que hace durante ese tiempo entre que sale de la licenciatura e ingresa a la maestría? Hay 2 personajes en diferente tiempo que me fascinaron. El primero de ellos fue un señor que se llama Antonio Peña, doctor en ciencias, y después fue mi profesor en el posgrado. Él es de Otaes, Durango, cerca de donde yo me crié. Entonces, en una ocasión lo trajeron como huésped distinguido en el estado de Durango y pasó por mi pueblo. Y entonces, pues asistimos a ver al doctor Antonio Peña, y era una persona muy amable, muy extrovertido, con niños, y todo lo que uno le preguntaba, todo lo contestaba. Y yo decía, yo quiero ser como él, ¿no? Él sabe un montón de cosas. O sea, le preguntaba a uno de niño en su infancia y en sus limitaciones de acuerdo al ambiente en que uno vivía, y él tenía la respuesta, pero sobre todo una respuesta que un infante la aceptaba y la comprendía. Dije, yo quiero ser como él. Cuando sea grande voy a ser como él. Entonces, en ese momento había encontrado justo la motivación. Y una persona, un modelo. Sí, es que esa parte yo creo que también es importante, porque creo que muchos de los jóvenes que ingresamos a los laboratorios de investigación científica, no digo que todos, pero a muchos quizás durante la carrera, durante la formación que llevamos, nos hace falta esa chispita de motivación, encontrar algo o a alguien, o esa razón que te haga decir, de aquí soy, necesito hacer esto, quiero hacer esto, y no me cuesta hacerlo. En realidad descubres en ese momento que eres para ese lugar, o que gracias a esa persona encontraste dónde estaba tu vocación. Entonces creo que igual, pues, como ahorita nos platica, quizás sea esa parte que todos quizás deberían de dejarle de tener miedo, ¿no? A lo mejor están en una situación en la que no hay motivación, sienten haberse equivocado, pero quieren desistir y al final se quedan, y entonces están en ese trance, ¿no? De luchar contra sí mismo por las decisiones. No, pero el ambiente también influye. Ajá, o sea, y entonces yo tengo esa imagen del doctor Antonio Peña, a la mejor, y hoy recapacitándolo ya de adulto viejo, mis papás nos compraban revistas cuando bajábamos a Durango. Nos compraban revistas de todo tipo, desde Memín Pingüín hasta Time Life, que había una revista de ciencia. Pues tenían una cultura limitada, pero ellos tuvieron el tino de que nosotros leyéramos eso. No en todas las casas pues sucede que los papás quizás generen un ambiente, ¿no? Donde haya la lectura. Imagínese, sí, yo no lo entiendo. Imagínese un bosque, un cerro, sin caminos y 3 o 4 casas. No hay diversión. No hay nada. Entonces, y hay 3 demonios inquietos ahí que de alguna manera los tienen que tranquilizar. Y entonces papá y mamá pues nos ponían a leer, nos ponían a hacer manualidades, nos ponían a correr, nos ponían a coordinar movimientos, pues para mantenernos entretenidos, pero también pues el ambiente era favorable para eso. Sí, claro. Mi mamá y mi viejo pues terminaban sus quehaceres del día a las 4 o 5 de la tarde, nos sentábamos allí a jugar a la pelota o a tratar de mantener vertical un palo de escoba,
Y era divertido, Sí, sí. porque ahora con la izquierda, ahora con la derecha. Y Sí, claro, el inventar pues así algún es. juego pues para Y divertirse. toda esa formación a lo mejor yo la vi ya representada en su momento con Antonio Peña. Pero entonces, o sea, a lo que voy es que sí es como muy, muy importante quizás para a algunos de los que nos escuchan que en ese momento en el que tú te encuentras como en confusión contigo mismo por las decisiones que tomaste, porque quizás no eran las que soñabas o las que creías que eran para ti, llega un momento en la vida en la que encuentras la motivación y dices, claro, por algo pasaron las cosas y por algo estoy aquí. Algo Claro, claro. quizás no estaba observando yo de manera objetiva en aquel momento y ahora lo puedo ver con a lo mejor más serenidad, con un poco más de maduración personal y también emocional. Entonces ahí es donde justo como que siento que hay el equilibrio entre la paz mental, la paz emocional y entonces uno dice, ok, es que era esto realmente lo que tal vez no veía antes y aquí está el lugar en el que yo sí me encuentro. Ah, claro. Uh-huh. Sí, eso es un aspecto importante. Estamos hablando de un ambiente donde estábamos aislados, pero también acá en Durango, aunque vivíamos en tribu, era un ambiente aislado. Y en esos ambientes uno aprende a vivir feliz con lo poco o con lo mucho que uno tiene. Sí, ajá. Y entonces, al estar en paz con uno mismo, tiene uno, entre comillas, una visión más clara de lo que le está uno rodeando y lo que uno quiere. Encontrar la paz y ser feliz con lo poquito o mucho que uno tiene, vive uno tranquilo y puede uno convivir y alcanzar las metas que uno quiera. Bueno, ahorita los desviamos un poquito, pero conoce al doctor Antonio Peña. Sí. Y después dice que encontró a alguien más. El otro personaje que me fascinó y que dije, no, sí, yo quiero ser así. Porque tenían, no sé todavía, muchas cosas en común. Uh-huh. En mi segundo semestre de COFEB, a impartirnos la clase de biología celular, en ese entonces mi maestro Carlos Cervantes Vega. Carlos Cervantes, el doctor emérito de la universidad. Sí, el doctor emérito de la universidad. Llega a impartirnos el curso de biología celular. Mientras usted estaba en la licenciatura. Yo estaba en la licenciatura. Ay. Y él me dio el curso de biología celular. Él llegó con su esposa, la maestra Josefina. Oh. Una persona joven, pero sumamente inteligente. Uh-huh. Y con un humor fino, o sea, decía las cosas tan finas que él muy serio, pero lo hacía uno reír. Pero sí, además tenía una capacidad de transmitir el conocimiento que a la primera se le quedaba a uno. Oh, y eso sí es una sorpresa porque pues conocemos al doctor, no porque nos haya dado clases, pero sí conocemos al menos al doctor que estuvo algunos años aquí todavía mientras nos incorporábamos. Sí. Ajá. Entonces, él, una persona muy culta, sumamente inteligente, brillante, genial, digo yo. Y compartían muchas características uh-huh. de actitud con el doctor Antonio Peña. Uh-huh. Muy curiosos, muy atentos, muy finos en el trato. Excelente. Yo estaba pasmado. Yo dije, no, yo sí quiero ser. Y le pregunté uh-huh. que si le había costado trabajo encontrar trabajo de profesor universitario. Uh-huh. Y él me dijo, es que yo todavía no soy profesor universitario. Soy estudiante de maestría. Oh. Me dijo el nombre de su tutor en ese entonces, doctor Jacobo Cooperstock, que también fue mi profesor años después. Preguntarle yo acerca de cómo ser un profesor, porque yo veía la actitud y entonces ya me empezó él a orientar qué es lo que tenía que hacer, cómo hacerle, todo esto. Y entonces a partir de ahí empecé yo ¿hacer trámites para entrar a la maestría? No, yo estaba en segundo semestre. Ah, ok. Entonces es hasta después que termina. 4 años uh-huh. después. 4 años después. 5 años después de eso, de ese encuentro con el doctor Carlos Cervantes, que yo ingreso al posgrado. Ah, ok. Sí, pero ya con la semilla ya bien puesta y yo bien definido qué era lo que quería hacer.
Es muy interesante porque entonces, fíjese cómo es el mundo de chiquito, ¿no? Muy O sea, chiquito. un pañuelo que realmente uno Muy, puede muy, muy doblar y chiquito. desdoblar y te vas a encontrar a personas siempre conocidas. Sí, y después, Ajá. y que fortalecieron mi vocación, otros dos personajes. Uno fue mi tutor, el doctor José Ruiz Herrera, Cuando entra a la maestría. cuando entró Ajá. al laboratorio. Laboratorio. Sí, porque primero eran cursos y luego había que tomar el Ok. laboratorio Sí, y sí, había sí. que experimentar. Fue el doctor José Ruiz Herrera, también un personaje influyente en la ciencia mexicana y también en la ciencia internacional. Ujú. Con él conozco a Severo Ochoa, premio Nobel, Severo Ochoa. Que un premio Nobel. Entonces, La maestría la estudió en la Universidad de Guanajuato, pero como tutor tenía al doctor José Ruiz Herrera. Si yo Herrera. miro a la iniciativa privada, ¿Entra a trabajar? entro a trabajar, la licenciatura la termino siendo encargado de una empacadora de frijol y chile jalapeño. ¿En dónde? En Zacatecas. En Ojo Caliente, Zacatecas. Los dueños de esa empresa me jalan para San Luis Potosí. Ok. Pues de ahí me cambiaron a una empresa a montar toda la maquinaria para hacer cartón y embalaje. ¿Cuántos años trabajó ahí? Ahí como 3, 4 años. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que lo hace decidirse a ingresar a la maestría? Eso fue una toma de decisión rápida. Ya tenía yo pues la idea de continuar estudiando, yo quería ser profesor. Migro a la Ciudad de México. La Ciudad de México. Al CIMBESTAB. Ok. Porque pues el doctor Carlos Cervantes estaba en el CIMBESTAB. Y entonces hago los prerequisitos ahí. Y al término de los prerequisitos, el doctor José Ruiz Herrera da una conferencia a los que íbamos a ingresar en esa generación a la maestría y en el CIMBESTAB, y nos dice que en Guanajuato está un grupo muy interesante de investigación, todas las bondades de Guanajuato, las bondades y esto, y pues a mí me encantó. Dije, pues voy a Guanajuato. La Ciudad de México es muy bonita y tiene muchas facilidades, y de ganas yo viviría en la Ciudad de México, pero bueno, en ese momento tomé la decisión de irme a Guanajuato porque también iba a estar más cerca de Lisa. Ok, entonces se cambia sí, para allá mejor. Porque de México a Zacatecas era todas las noches, eran 12 horas en esa época, o un poquito más. Y ya de Guanajuato a Zacatecas pues eran 5 horas, 6 horas. Ya era la mitad, entonces estaba más cerca de Lisa. Y entonces después de que... Migro yo a Guanajuato. Y ahí mismo convence el doctor José Ruiz Herrera, a mí, a otros más, de quedarse ahí. Y nos inscribimos en la Universidad de Guanajuato. Y ahí mismo se queda a hacer el doctorado con el doctor. Ahí mismo me quedo a hacer el doctorado. Fíjese que en esta parte como que tengo una duda de si era el mismo sistema o es el mismo sistema que persiste hasta ahora de que sea CONACYT quien maneja nuestros proyectos, quien nos da, pues nos favorece con una beca para poder dejar de trabajar y estar todo el tiempo dedicados al proyecto de maestría o al proyecto de doctorado, o como era en aquel entonces. Bueno, recientemente me entero por otro gran amigo, y entero que ya en la Ciudad de México había becas en esa época. En el interior del país no. Entonces yo entro en un concurso que saca el subsistema tecnológico que se llamaba, por su abreviación, COSNET. Y empiezo el primer semestre con recursos propios, porque no había un préstamo del Banco de México para hacer estudios. O sea que con tu propio recurso tenías que meterte. El Banco de México prestaba dinero, pero yo no quería deudas. Y entonces sale la convocatoria, me entero que hay becas de COSNET, voy a hacer el examen a Torreón. Nos presentamos ahí, éramos fácil como unas 3,000. El estadio 18 de marzo de donde jugaban los algodoneros estaba lleno. No había becas. Todos íbamos por una beca y queríamos tener una beca de COSNET. Yo tuve la fortuna de sacar la beca de COSNET. ¿Pero cómo se adquiría? ¿Nada más conformarte o era de conocimientos? No, era de conocimiento, sí. Fue un examen psicométrico y fue un examen de conocimiento. Física, química, matemáticas, biología
y anatomía. Bueno, podríamos decir que en ese sentido algo similar, porque también nosotros somos evaluados previo a obtener la beca, Claro, ¿verdad? sí. Pero obviamente en aquel momento quizás fue mucho más difícil por la complejidad de que había muchas más personas. Entonces yo en el tercer semestre ya tenía beca de COSNET. Ah, sí, qué bueno. Y entonces, ¿permanece con esa beca hasta que termine el doctorado? No, duro con la beca de COSNET. No recuerdo ahora si fueron 2 o 3 semestres. Ok. Porque nos dieron extensión de un semestre más. Antes se podía. Las condiciones de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje eran diferentes a las de ahora. Entonces había una extensión, nos dieron la extensión y a mí en particular me la otorgaron un par de michoacanos sin saber que yo iba a terminar aquí. Grandes personajes para mí y en deuda eterna con ellos. Uno de ellos ya falleció, Rafael Ramírez I, que sin conocerme me dio cabida cuando yo llego a Guanajuato. Yo llego con mi maleta al IBE, Instituto de Investigaciones en Biología Experimental de la Universidad de Guanajuato, y así de buenas a primeras, bueno, pues yo te invito a mi casa. Y ahí entonces se queda, inicia la amistad. Y juntos estudian también el doctorado. No, Rafa iba 2 semestres adelante que yo. Y años después, ya cuando yo me incorporé a la Universidad Michoacana, sigue siendo mi mentor porque debido a él y a otras cositas que hicimos administrativas aquí en la universidad, quedamos en el CONACYT como programa de biología experimental. Y bueno, entonces, por ejemplo, ahí termina, ¿no? Termina el doctorado y entonces toma el postdoctorado, ¿no hace postdoctorado? Hago un postdoc en España. ¿Se va a España? Sí, ahí ya. En esa vez también hubo una crisis económica, no había becas de postdoc. Yo me voy como profesor de la Universidad de Salamanca en un convenio por centenario del descubrimiento, entre comillas, de América. Ok. Entonces llego yo a la Universidad de Salamanca, llego al laboratorio del doctor Ángel Domínguez. Ok. Y allá estudió, ¿con qué? Bueno, nosotros lo sabemos pues porque somos parte del grupo, pero ¿con qué es lo que estuvo trabajando? Jazz Rovial y política. Yo estaba trabajando en esa época con el dimorfismo y explorando lo que hoy supongo yo, dejé ese tema por la paz hace muchos años, las bases moleculares de la epigénesis. Estábamos trabajando con metilación de DNA. Ok, pero era en hongos. Era en hongos, un sistema sencillo de hongos. Ok. Termina, ¿cuánto haciendo postdoc? ¿1 año, 2 años? 1 año. 1 año allá. Y entonces regresa a... No, conozco a un danés que lo contratan en la Universidad de Kuwait, la Universidad Norteamericana de Kuwait, para hacer biotecnología allá. Ok. Y él recluta a varios doctores jóvenes y entre esos reclutas tuve la fortuna de que se fijara en mí. ¿Y se lo lleva para allá? Y forma el grupo y estuvimos casi 3 meses allá en un acondicionamiento social y conductual para la sociedad musulmana, una introducción a la sociedad musulmana. Ok. Porque allá es un país musulmán. Y nos regresamos otra vez a Salamanca y en ese regreso a los pocos días hay la invasión a Kuwait. Un problema ahí militar. Y entonces termina su empleo ahí. Termina mi empleo, sí nos pagaron 1 año de trabajo sin haberlo trabajado, solamente por el hecho de haber hecho el contrato. Y nos pagaron. Fue un buen dinero que cuando yo regreso a México, con mi responsabilidad, pues me ayuda a salir adelante con mi responsabilidad con ELISA. Regresa a México y cómo es que se incorpora aquí a la universidad. Año 91, 92, ya no recuerdo. Había otro hecho social mundial muy interesante que fue la reciente caída del muro de Berlín. El bloque socialista se abre al mundo. Entonces, eso ocurrió en 1989. Ok. 2 años después, yo creo que todo el mundo, entre ellos México, fue receptor de una gran cantidad de científicos en todas las áreas, hombres y mujeres. ¿Pero cree que ya tantos científicos?
Sí, allá la Unión Soviética tenía Demasiados. muchos científicos. Ellos sí tienen una infraestructura científica muy, muy fuerte, tenían en ese entonces, imagino que todavía. Pero muchos de ellos estaban inconformes o estaban pensando que en el occidente tenían mejores opciones. Ah, ok. Y entonces me tocó hacer sala de espera en varias universidades con todos ellos. Y además también hubo una migración importante de científicos españoles. Para acá, para México. Para América en general. Entonces, aquí yo platicaba con aspirantes a profesores universitarios que eran polacos, que eran húngaros, que eran rusos, incluso griegos, españoles. Y también en esa época migraron muchos científicos de la India y de Pakistán. Sobre todo físico-matemáticos. Que sí, de hecho en la universidad más o menos se ven algunos que pues por tal vez el fenotipo no son mexicanos, podríamos decirlo, ¿no? He visto algunos, de hecho, de físico-matemáticos que parece, o sea, su fenotipo es típicamente de una persona quizás europea. Sí, no sé, desconozco, nunca he visto sus trabajos, no sé realmente, menos creo que están en la edad, por eso creo que... y llegó en esa crisis del 91-92, el PIB de México bajó a menos 3%. Y entonces se incorpora en el año 92 o en qué año a la universidad. A la universidad me incorpora en el 93. En el 93. Duró 8 o 9 meses sin trabajo. Ah, ok. Sin trabajo, pues como académico y como lo que yo estaba preparado para hacer. En esos 8 meses yo estaba trabajando. Mi trabajo era bajar bultos de cemento del tren a un camión para distribuirlo. Y eso era, cada tercer día llegaba el tren lleno de cargado con vagones de cemento y ahí estaba yo. Era un dinero rápido, bien remunerado, y joven, y me daba la oportunidad de viajar a solicitar trabajo. Que aquí yo creo que eso es también parte de algo esencial en la carrera de un científico, porque no es algo que esté oculto para todos que piensan que saliendo del doctorado se va a encontrar trabajo, o que ya están las puertas abiertas de cualquier universidad para que llegues y digas quiero hacer ciencia. Pero en realidad también hay mucha otra parte también de la sociedad que de hecho dice eso, ¿no? ¿Para qué sigues estudiando si no vas a encontrar trabajo? Pero bueno. Ahí hay que corregir. Hay que prepararse. Porque las oportunidades que aparecen en la vida son escasas, pero hay que estar preparado para agarrarla. Exactamente. Entonces yo no me desanimaba, con todo y que mi viejo me decía, véngase a trabajar conmigo. Todavía estaba fuerte. Yo quería estar cerca de Lisa, entonces estaba en Zacatecas. Entonces ahí andaba yo, pues haciendo de todo y de nada. Pero ya cuando encontré ese trabajo y vi la facilidad que tenía, dije yo aquí me quedo. Ah, pues. Hasta que consiga trabajo y entonces de profesor. Consigue acá en la universidad y se queda aquí. Sí, fui en uno de esos viajes, me fui hasta Jalapa, Veracruz, a la Universidad Veracruzana, a dejar mi currículum. Porque por ahí supe que estaban contratando en la Universidad Veracruzana. Y dije yo, pues quién quita y me toque a mí, ¿no? Entonces ya de regreso visito a mi amigo Rubén en el CIMBESTAB. Él estaba de postdoc en el CIMBESTAB Irapuato. A saludarlo a él y a mi tutor. Y me dice Rubén, oye, ¿y por qué no te das una vuelta a la Universidad Michoacana? Pues a lo mejor tal vez te den trabajo. Pues aquí está cerquita. Y en la mañana llego aquí a Morelia, llego bien temprano. Y pregunto por la por la escuela de químico farmacobiología, pregunto por el tecnológico de Morelia y por el tecnológico agropecuario de Morelia. Y finalmente queda acá. Y entrego currículum. En ese entonces estaba como directora la doctora Eva Soriano. Y me dijo así, con la franqueza que la distingue, es muy difícil,
que haya una plaza para usted. Y tengo como 15 solicitudes. Dije, híjole, pues bueno, de este cuento yo ya lo sé. Y la doctora, pues muy amable ella, pero también muy franca. Dice, déjeme su currículum. Pero, si le interesa, tiene una hora para hacerme un proyecto que involucre plantas, porque nosotros aquí trabajamos plantas. Ah, ok, desde entonces ya se trabajaba entonces con plantas. Y pues imagínense, yo con mi maleta no llevaba ni pluma ni papel ni nada. Sí, porque en ese entonces me imagino que a lápiz y papel, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces, ya hice, en una hora hice el proyecto, todavía me acuerdo, del proyecto que después cuando me incorporé aquí lo intenté practicar. Salieron algunas cosas, pero había limitaciones, tanto biológicas, de conocimiento, como técnicas. Me dijo, pues déjemelo aquí. Mucho gusto por conocerlo, y si hay alguna oportunidad, pues ya le llamaremos. Eso me dijo la doctora Soriano. Y ya me regreso yo a Zacatecas. Estaba yo almorzando al siguiente día, cuando recibo una llamada por teléfono que me dijo que si me interesaba el empleo, debía de estar a las 2 de la tarde en Morelia. Y pues se viene para acá y entrega todo. En ese entonces vengo volando en mi Volkswagen para acá. Como en Herbie. Y el 1 de marzo estoy firmando contrato. Wow. Desesperen, todo llega en el momento. Sí, esa es la primero de ser postdoctorado en Sí. el extranjero y esto. Y luego pasar a ser cargador, y de cargador a profesor universitario, pues son los extremos. Sí, pero siempre se tiene que vivir, ¿no? Entonces, el sube y baja de la vida para poder estar estable un rato. Cada bultito me decía, pues ¿para qué soy arrogante si ya sé dónde estoy? Y ya sé de dónde vengo. Exacto. Entonces, En los baños de humildad, mis 3 segundos de humildad. No, pues la vida sí debe ser uno humilde. No sé si lo haya logrado. Ustedes tienen la calificación, pero yo trato de... No, pensamos que sí. Por eso está aquí el día de hoy como nuestro invitado. Y bueno, para pasar a una dinámica que queremos hacer, pues tenemos café, tenemos agua, ¿qué quiere? Un cafecito. ¡Producción!